Hoy vamos a ver los bienes de uso. ¿Sí? Yo les dije que los bienes de uso, ¿sí? A diferencia, bueno, también les había comentado que inventario, bienes de cambio, es uno de los rubros más importantes, pero en una empresa que tiene un fin de lucro. Y otro rubro muy importante son los bienes de uso. Y más porque tenga un fin de lucro o no tenga un fin de lucro, todo ente tiene bienes de uso. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que empezar a recordar el concepto de bienes de uso. Ustedes saben o habrán visto en primer año, ¿sí?, que los bienes de uso constituyen el pulmón de la empresa, es lo que le da aire a la empresa, que permite funcionar el organismo o el órgano de la empresa. Esos bienes de uso, por otro lado, tienen una vital importancia porque sabemos, no son como los bienes de cambio que los reconocemos y el objetivo es venderlos. Por lo tanto, los bienes de cambio se compran, se venden, se compran, se venden. En cambio, los bienes de uso trascienden un ejercicio económico. ¿Sí? Y tiene su efecto también en el estado de resultado, porque nosotros tenemos que reflejar el consumo de ese recurso a través de lo que son las depreciaciones de los bienes de uso, que van a parar al estado de resultado. ¿Sí? Entonces vamos a recordar rápidamente, vamos a ver lo mismo que para bienes de cambio, el alcance, reconocimiento, medición inicial, medición periódica, las normas de exposición, ¿sí? Que cuando hablábamos de reconocimiento y medición, yo acá les señalo la normativa a tener en cuenta. Básicamente, en bienes de uso el RT17, ¿sí? Yo igual les señalo las otras normativas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hay un bien de uso, ¿sí? Yo lo quiero medir y soy un ente pequeño, ustedes van a ver que tengo dos posiciones, dos modelos de medición o dos políticas. La medición al costo y la medición a valor razonable o a valor recuperable, como lo denominan nuestras normas contables. La RT41, para ente pequeño y para ente mediano, te dice que cuando apliques el modelo de revaluación, tenés que ir a la RT17. ¿Entienden? Entonces, todo lo ente, pequeño, mediano, grande, que apliquen el modelo de revaluación, por ejemplo, van a aplicar la RT17. En cambio, si yo aplico el modelo de costo, ¿sí?, que ya vamos a ver, ustedes lo recuerdan, el modelo de costo, que es costo menos depreciación acumulada, lo vieron siempre. Si yo estoy en ese modelo, plantea la RT17 los conceptos, plantea la RT41 sus conceptos, tanto la segunda como la tercera parte, pero no hay diferencia, ¿sí? El mismo concepto que establece la 17. Eso es en medición primaria. Y en medición secundaria, ustedes habrán visto que nosotros tenemos que determinar el valor recuperable de los bienes de uso. Entonces, ahí plantea una diferencia, la RT41, segunda parte, o sea, para ente pequeño. Hay una pequeña diferencia. Después, el resto no hay diferencia para las normas contables argentinas. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos dos modelos de medición, les dije, que está en la RT17 y en la 41, el modelo de costo, y hay un informe, el informe número 30 del CENSIA. Es un informe viejito, pero es muy útil, ¿sí? Que sería bueno que lo tengan en cuenta cuando ejerzan la profesión, y desde ahora traten de leerlo, que trata ese informe, porque es un informe con casos prácticos, bastante interesante, ¿sí? Luego tenemos el modelo de valor razonable o valor revaluado, que esto
lo introdujo la RT31 en la RT17. Ustedes, si yo le digo cuál es la 31, la 31 no aparece, ¿sí? Acá en las normas de la ley o de REPAR no aparece la 31 porque está incluida dentro de la 17, ¿sí? Igual yo se las nombro porque mucha bibliografía habla de la 31 y en realidad tendría que hablar de la 17 modificada por la 31 o por una introducción del modelo de revaluación que hace la 31. La 40 hizo una modificación que ya vamos a ver más adelante cuando veamos un poquito propiedades de inversión también, donde se olvidó alguna cosa esencia. Y bueno, y esa RT40 modifica a la 9 y a la 11, ¿sí? Y que habla del valor razonable. Luego tenemos la interpretación número 7 y el informe 2 del CENSIA que habla de modelo de revaluación. La interpretación 7 es obligatoria, es de uso obligatorio, por lo tanto es importante que ustedes la tengan en cuenta, ¿sí? Yo las preguntas que le voy a plantear respecto al modelo de revaluación, ustedes van a tener que contestar teniendo en cuenta la RT17 y la interpretación número 7 de FACS, ¿sí? Y hay una interpretación número 11 del CENSIA que habla del valor recuperable. Entonces el valor recuperable siempre va a ser la medición secundaria, tanto si utilizo el modelo de costo o si utilizo el modelo de valor razonable. Todo esto es la normativa argentina. A nivel internacional tenemos la NIC 16, ¿sí? Y tenemos, ahí dice NIC 13, pero es NIC 36. ¿Sí? Ahí ya lo voy a modificar. Acá es 36. Y tenemos la sección 17 de la NIS para pymes. Si soy un ente pequeño y quiero aplicar el modelo de revaluación, ¿a qué norma debo ir? Y a la resolución técnica 17. ¿Sí? Esta es una duda de muchos profesionales porque los entes pequeños, los entes medianos que quieran aplicar el modelo de revaluación tienen que situarse siempre en la 17. Vamos a recordar bienes de uso un poquito, ¿sí? Nosotros vimos que acá tenemos el ingreso del bien de uso. Bien de uso ingresa a la empresa. Tenemos que realizar la medición inicial de ese bien de uso. Ahí vamos a determinar el costo de adquisición de los bienes de uso siempre y cuando ese bien de uso haya sido adquirido. ¿Se acuerdan que nosotros cuando vimos los inventarios podían ingresar a la empresa por distintas operaciones? La adquisición, la producción, la fusión, el aporte, la donación, ¿se acuerdan? Bueno, según la operación que tengan, nosotros como contadores tenemos que asignarle una medición inicial. Y eso lo establece la RT17, ¿sí? La RT41 también, que es similar a lo que establece la resolución técnica 17. Ahí determinamos, por ejemplo, el costo de adquisición, el costo de producción, ¿sí? Otro. Luego podemos tener erogaciones posteriores. Entonces la pregunta de los contadores viene, ¿se pueden activar? ¿Se acuerdan que cuando nosotros compramos un inventario, un bien de cambio, yo tenía que activar los costos? ¿Hasta qué momento? ¿Hasta qué momento puedo activar costos a los inventarios? Hasta que estén disponibles, ¿para qué, Luciano? Para ser vendido, para su venta. Hasta ese momento podemos activar los costos. Ahora, ¿hasta qué momento podemos activar costo a un bien de uso? Hasta que se lo dé de baja, dice Luciana.
Jimena dice hasta que esté disponible para ser utilizado. Nadie se acuerda de nada, de ningún concepto. Este repaso, ¿no? ¿Vos te acordás, Gisela? No, profe, coincidía con una de las chicas que decía que o sea, mientras Ustedes, bueno, sí. Ustedes saben, bueno, en principio general, el costo, o sea, el costo de adquisición, sí, los costos de adquisición, ustedes saben que tenemos que activar hasta que el bien esté disponible para ser utilizado. Pero si hay costos posteriores al reconocimiento de un bien de uso, ¿podemos activarlo? Bien, Jimena, sí, depende, no todo, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces venía la pregunta, usted se imagina la profesión de decir, che, ¿qué pasa? Porque nosotros después desarrollamos, o mejor dicho, afrontamos un conjunto de costos para mantener los bienes de uso, por ejemplo. ¿Los podemos activar? Y bueno, y hay que hablar de qué significa costo de mantenimiento y qué concepto le dio la normativa contable. Bueno, y ustedes habrán visto que ahí la normativa contable diferencia distintos conceptos de gasto y algunos gastos se pueden activar y otros gastos no se pueden activar. Y por ejemplo, las mejoras se pueden activar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tienen un tratamiento particular, las erogaciones posteriores, como las mejoras. Y después está los gastos de mantenimiento y reacondicionamiento, que también los permite la normativa contable, y por otro lado están los gastos de reparación del bien de uso, que eso no se activaría. ¿Estamos de acuerdo? Luego llega el cierre del ejercicio y nosotros tenemos que medir los inventarios, tenemos que calcular la depreciación, ¿sí? Y para calcular la depreciación tenemos que estimar la vida útil de los bienes de uso y luego tenemos que medirlo. Y viene la medición primaria, la medición secundaria, y la medición primaria podría ser el costo o el valor razonable o valor revaluado, ¿sí? Si estamos dentro del costo, tenemos que analizar si hay índice de deterioro. Ya van a ver qué significa esto y por ende calcular el valor recuperable. Ahí vienen ciertos problemas. Yo tengo que estimar, en la medición inicial, tengo que realizar la estimación de lo que va a ser el costo del inventario. Y ahí venían los conceptos que habíamos visto en la NIC número 2. ¿Se acuerdan? ¿Qué era costo? ¿Y qué era costo de adquisición y qué era costo de producción? Es exactamente lo mismo porque nosotros en Argentina tenemos la misma norma, tanto para inventario como para bienes de uso. Que el costo, las reglas generales, todo lo que vimos en la clase pasada es lo mismo para bienes de uso. Eso dice la norma. Por eso cuando ustedes vayan a leer, traten de leer la normativa contable y vean la sección cuarta y habla de costo, es para todo, ¿sí? Para inventario, para bienes de uso. Ahí hay un concepto que vamos a ver que es la componentización, que lo hablan muy bien las normas contables internacionales, y acá en Argentina lo podemos hacer. ¿Qué significará la componentización? Que podría ser algo nuevo, pero en realidad sí lo aplicamos en Argentina. Y la empresa grande más lo aplica. Por ejemplo, ustedes cuando tienen un inmueble, lo reconocen como inmueble solamente, ese va a ser el elemento, o ese inmueble estaba conformado por dos componentes. Y el Marcelo, edificio y terreno, son dos componentes. Eso es, por ejemplo, componentización, ¿sí?
Pero a eso estamos acostumbrados acá en Argentina, ¿sí? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos otro tipo de bien, un rodado? ¿Podemos componentizar? ¿Sí o no? Si es no, ¿por qué? ¿O deberíamos componentizar? Profe, pasa que, por ejemplo, en el caso del inmueble, eh, se puede diferenciar bien los componentes, en cambio en un rodado solo es ¿Por qué como, lo diferencia? ¿Cómo lo diferenciarías bien al componente inmueble? Suponete vos que tu porque casa no vale, puedo tener, por ejemplo, el edificio si no tengo el terreno. bueno, O pero yo sea, te digo, tu casa vale 5 millones de pesos. ujú. ¿Cuánto de esos 5 millones de pesos es edificio y cuánto es terreno? Mm, Hoy está haciendo el balance para una empresa. ¿Cómo lo sí, determinaría, Gisela? y Acá me dice claro, Luciana, va a estar en la escritura. pero ese valor va a ser, no va a ser actual, porque ¿Ah? tendría que ver una evaluación tanto No, pero si te contrata una fundación, un centro vecinal, y me dice, acá tengo, Gonzalo, este lugar es el centro vecinal. Por primera vez hemos realizado el centro vecinal, ¿sí? Que es el Alberdi ujú, City. Yo me voy a hacer mi Alberdi, el Alberdi City, ¿sí? Y sí, viene, y yo digo, bueno, acá va a ser el centro vecinal este, ¿sí? Y yo te digo, bien. registrame, Gisela. Pregunta de parcial. Era un porcentaje, profe, del valor que se le asignaba al edificio. Porque ustedes me dicen, es fácil cuando hay un inmueble y ahora es difícil cuando hay un rodado. Mm, ¿Cómo lo saca? Pero ¿cómo lo sacan en la práctica? ¿Cómo lo sacan los contadores en la práctica? ¿Alguien sabe? con un cazador. No, si el tasado sabe cuánto nos va a cobrar un porcentaje de lo que la evaluación del inmueble. Apenas le pagan al contador el balance, vos querés contratar un tasador para que nosotros pongamos un número. 80-20, bro. 80-20, dice, ¿por qué 80-20 es una ley? Que como los instrumentos derivados, la ley del 80-20, el instrumento derivado. Profe, pero en los inmuebles sí se Pero ¿por podría qué? ¿Pero ver cómo? Es que lo bien, tenemos que hacer, ¿sí? Porque ah, ustedes saben que que tiene el distinta edificio lo vida tenemos que útil. despreciar y supuestamente al terreno no. Ahora, Claro. ¿cómo hacen un balance ustedes para determinar qué porcentaje, cuando ustedes estudiaban de memoria y le decían, el 25% es terreno y el 75% inmueble? ¿Era así, no, Adriana? Edificio. Nos decían 75, 25 o 80, 20. Creo que 75, 25 era de la época tuya, ya y hace tiempo. Ah. ¿Por Pero, qué te reís? ¿de dónde lo sacaban a ese porcentaje? La norma, el informe 30. Lo, bueno, pero ustedes ven, ¿sí? Nosotros, ahí hay una norma impositiva, ¿sí? Hay una norma impositiva que está en una resolución, ¿no, Adriana? ¿El 80-20 o el Sí. 75-25? Claro, ambos salen de una resolución, pues, ¿no? Porque no Yo creo. está expresamente en la ley, ¿no?
No, no positiva. está en la ley. No, 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 no. Pero sale de una resolución, porque en alguna parte está o no. Creo Sí, que para mí va por la parte del registro inmobiliario, por el valor, porque tienes el bien cuando haces la claro, pero cotización. Acuérdate que el valor del bien, el que buscamos siempre, es el de la evaluación fiscal. bueno, no, pero en realidad no tendría que ser, ¿sí? No tendría que ser, pero como dice Adriana, porque ustedes después tienen que darle un importe al bien, ella me dice, mira, si es un bien, que le tenemos que dar un importe y no lo compró la sociedad, nada más que lo tiene. Ahora aparece por primera vez la sociedad y en mi casa yo empiezo a construir mi empresa. Entonces nosotros le tenemos que dar un número. Entonces Adriana dice que hacen los contadores la evaluación fiscal. ¿Sí? Y en realidad ahí la norma dice, bueno, depende, si es un aporte mío para la sociedad, valor corriente. ¿Qué valor corriente vamos a tomar? Tendría que hacer una tasación, lo mejor, como dice Gisela. ¿Sí? Ahora, estamos en otro caso nosotros, como cuando somos el contador de un centro vecinal de algo y nos contratan para hacer un balance, ¿sí? Nosotros nos basamos en ese porcentaje del 25-75, ¿sí? Que son conceptos fiscales, que nunca, bueno, la FIP, ustedes saben que nosotros a veces preparamos, y hasta los entes sin fines de lucro, tienen que estar exentos, tenemos que presentar los balances, tenemos que hacer una serie de trámites, ¿sí? Entonces, no tendríamos problema para colocar ese porcentaje. Lo mejor es, como decían ustedes, contratar a un perito, o sea, va a ser una inmobiliaria que realice la tasación del inmueble, ¿sí? Y nos diga cuál es el porcentaje que tenemos de edificio y cuál es el porcentaje de terreno. Porque ustedes pueden estar en un lugar de 50 por 50 y tienen apenas una oficinita de 2 por 2. Y ahí no van a poner 75-25. Y bueno, fiscalmente eso dice la norma. Y lo ponen, ¿sí? Pero ahí ya nosotros vemos que es algo irrazonable. Nosotros en la contabilidad tenemos que captar, ¿sí? Tratar de representar la realidad, como le dije a ustedes, ¿sí? Entonces puede surgir algún problema. ¿Entienden, chicos? Bueno, cuando vemos los rodados, por ejemplo, si hay empresas como la aerolínea, donde están el avión, ¿sí? Y el avión, ustedes ven que una parte importante es el motor del avión. Y después está el resto del avión, ¿sí? Y muchas veces el motor, por política del organismo contralor de seguridad que tenemos, o sea, para que funcione correctamente, ¿sí? Le dan como una vida útil hasta 5 años. Entonces, cada 5 años tenemos que cambiar el motor de un avión. Por más de que ande bien, todo, de que no lo hayan utilizado mucho, cada 5 años hay que cambiar el motor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ustedes dirían, es un componente significativo que tiene una vida útil distinta al de el activo en su totalidad, por lo tanto, tendría que ser reconocido de manera separada. Entonces nosotros tendríamos por un lado el motor y por otro lado el resto del avión. Y ambos van a tener una vida útil separada, distinta, ¿sí? Y van a tener reconocido su costo, ¿sí? Que va a ser un porcentaje del costo total de lo que nos salió el avión. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ese cálculo estimativo lo tienen que hacer en algunos sentidos, ¿sí? Ahora, si yo tengo un rodado, ¿para qué voy a separarlo en parte? Ahora, el problema es, por ejemplo, si yo soy, por ejemplo, acá en Jujuy, Balut, y tengo un parque automotor de colectivo, ¿sí? Tenemos el chasis de los colectivos, tenemos el motor de los colectivos y tenemos los neumáticos del colectivo. Ustedes saben que los neumáticos los van cambiando de acuerdo a los barrios donde anda el colectivo. Si son a larga distancia, ¿sí? Si andan por los barrios no están pavimentados, entonces tiene una vida útil totalmente distinta, ¿sí? Y el chasis tiene una vida útil totalmente distinta al resto. El motor también, ¿sí?
Ahora, cuando yo tengo un parque automotor, sería bueno tener información que sea más cercana a la realidad. ¿Entienden? Entonces ahí nosotros como contadores tenemos que hacer un trabajo extra. Y sí o sí, eso va a demandar realizar estimaciones. Bueno, pero ese es el concepto básicamente de componentización. Vamos a ver el alcance. Ahí le cambio y a este viene de uso, ¿sí? Porque es similar. Las normas particulares, ¿sí? En los entes con fines de lucro vamos a tener la RT9, tenemos la sección A6, que habla de bienes de uso, y tenemos la RT11. Dentro de las NIF, ustedes saben que teníamos ente obligado a rendir cuenta, y ahí tenemos la NIF 16, y dentro de la NIF para PYME, la sección 17, como les dije. ¿Cuál es el concepto de bienes de uso? La norma establece que tiene que cumplir dos características básicamente. Una, la tangibilidad. La otra, que su destino tiene que ser el uso en la actividad principal y no la venta habitual como era para los bienes de cambio. Se incluyen, dice la norma contable, los que están en construcción, tránsito, montaje, lo anticipo a proveedores de bienes de uso, los bienes muebles para alquiler, ¿sí? Pero para aquello ente cuya actividad principal sea la locación o arrendamiento. Y tenemos las plantas productoras. Ahora, ¿por qué incluye? Mire, a veces la norma lo puso estos conceptos, pero son bastante lógicos, porque yo le digo, un bien de uso tiene que cumplir básicamente dos condiciones. Tiene que ser tangible y, en segundo lugar, que se destine al uso de la actividad del ente. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tengo un edificio y lo estoy construyendo para destinarlo al uso, ¿es bien de uso? ¿Qué opinan ustedes? A ver, Verónica Lama. Sí, profe, porque lo estoy construyendo para destinarlo al uso, dijo. ¿Y es tangible? Sí. Sí, porque vos lo podés ver o no. Nada más que, ¿qué pasa? ¿Qué tiene de diferente al edificio que ya lo estoy usando? Como no está terminado, ¿qué no podemos hacer? Todavía no se usa, por lo tanto, Muy bien. Bueno, ahí me dijo Sofía, no lo podemos depreciar. ¿Entienden, chicos? Pero ustedes ven que la norma viene, incluye, dice, los que están en construcción, y los que están en tránsito son aquellos que compramos y no llegaron. O sea, el proveedor es como viene de uso en tránsito, ¿sí? Como cuando tenemos mercadería en tránsito, los otros son bienes de uso en tránsito. ¿Estamos de acuerdo? Luego incluye la norma, lo anticipo a proveedores de bienes de uso, hemos dicho ya en bienes de cambio lo mismo. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos dos posturas para lo anticipo? Es ponerlo dentro, teniendo en cuenta la naturaleza o teniendo en cuenta el destino del anticipo. Nosotros sabemos que este anticipo se va a transformar en bienes de uso. Entonces, hay parte de la doctrina que dice, tiene que estar expuesto en bienes de uso. En cambio, hay otro y dice, no, hay que tener en cuenta la naturaleza de este elemento. Y ese elemento es un crédito. Por lo tanto, tendría que ser otro crédito. Eso dice otra parte de la doctrina, ¿sí? La norma contable sigue la postura del destino más probable, por lo tanto, dice que lo anticipo a proveedores de bienes de uso tiene que ponerse como bienes de uso. ¿Estamos de acuerdo? Lo otro que incluye son los bienes muebles para alquiler. Entonces, a ver, Estefanía Luna. ¿Me escucha?
Melina Ponce. Así vamos hablando todos, pues. Porque si no... A ver, bueno. A ver, Sofía. Sí, Vos profe. tenés una máquina, pero no la destina al uso, sino, ¿sí? La destina al alquiler, ¿sí? Tu actividad secundaria es el alquiler de maquinaria. Esa maquinaria destinada al alquiler, ¿es bien de uso? No. Muy bien, porque está destinada a la actividad secundaria. Ahora, ¿qué pasa si tu actividad principal es alquilar maquinaria? Entonces sí sería un bien de uso. Ahí sí sería un bien de uso. Y eso es lo que dice la normativa contable. Muy bien. ¿Sí? Bueno, eso es lo que te dice. Por eso dice, los bienes muebles en alquiler en los entes cuya actividad principal sea la locación o arrendamiento de dicho bien. Y después, con la modificación de la RT 46, se introdujo las plantas productoras. Y acá hay poca bibliografía. El otro día lo estaba leyendo a Carlos Federico Torre. ¿Y por qué lo habrán puesto a las plantas productoras? ¿Ustedes saben qué es una planta productora? Que le había hablado, ¿se acuerdan ayer cuando le hablé del problema este que tienen que estar expuestas dentro del rubro viene de uso? Las plantas productoras es, por ejemplo, si nosotros vendemos limones, la planta productora es el limonero, ¿sí? La norma contable actualmente dice que eso tiene que estar expuesto como bien de uso. Ustedes van a ver que la RT 46 instala un nuevo rubro que es activo biológico, ¿sí? Pero en ese rubro de activo biológico no van a estar las plantas productoras, lo manda a bienes de uso. Y acá la norma argentina lo que hizo fue tener en cuenta lo que hablaba la norma internacional, ¿sí? Porque la norma internacional hace esto, la NIC 16, lo incluye a las plantas productoras también como bienes de uso, ¿sí? Y establece que las plantas productoras se van a medir como un bien de uso, aplicando el modelo de costo o el modelo de revaluación. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que hace la inclusión de esta partida, plantas productoras, dentro del rubro viene de uso, ¿sí? Bueno, y acá lo anticipo a proveedores, lo que le hablaba, no, las normas argentinas toman la posición que son bienes de uso, tienen que estar expuestos como bienes de uso, y las NIF, en cambio, son otros créditos. Lo anticipo a proveedores, se miren como bienes de uso, no. Entonces, ahí viene el alcance. Este es el alcance de la NIC 16, ¿sí? Y acá el título está mal, pero acá dice características, definiciones de la NIC 16. Tiene que ser tangible. Hay que tener en cuenta el destino, dice la NIC. Utilización en la producción o suministro de bienes y servicios. Puede ser también la utilización para fines administrativos, también está dentro del uso, o arrendarlo a tercero, ¿sí? Y acá ver NIC 40 porque ya van a ver que las propiedades de inversión, ¿sí? No serían bien de uso, sino propiedades de inversión. Y la NIC habla de que se espera utilizarlo más de un periodo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y acá la NIC dice, son bienes de uso, lo que cumplen con esa definición y excluye a estos que son, por ejemplo, las propiedades de planta y equipo clasificada como activo no corriente mantenido para la venta, que eso lo vamos a ver en la clase del martes, ¿sí? Los activos biológicos que van expuestos
se miden también de acuerdo a la NIC 41, los activos de explotación y evaluación, que se miden teniendo en cuenta la NIF 6, y los derechos mineros y reservas minerales también según la NIF 6. Por eso lo excluye de esta norma. Vamos al reconocimiento. El reconocimiento contable, la 17, la 41, es exactamente lo mismo. Tiene que cumplir las dos condiciones. ¿Sí? El concepto de activo y que se le puede asignar una medición contable confiable. Para la NIC, ¿se acuerdan que la NIC 2 no establecía condiciones de reconocimiento? En cambio, la NIC 16 sí. Y la NIC 16 lo que habla, se tiene que cumplir dos condiciones para que se reconozca como bien de uso. La probabilidad de que exista beneficio económico futuro y que se pueda medir con fiabilidad el costo. O sea, puede ser costo de adquisición o costo de producción. ¿Sí? Vamos a la medición inicial. ¿Qué establecen las normas argentinas? Exactamente lo mismo para las tres normas y es lo mismo que vimos para bienes de uso, según para los bienes de cambio, perdón. ¿Sí? Exactamente la misma filmina. Y acá ustedes van a tener que repasar lo que vimos de costo de adquisición, lo de costo de producción. Exactamente lo mismo para bienes de cambio. Establece la NIC 16. Yo acá establece lo mismo que establecía la NIC 2, el precio de compra de contado, los aranceles de importación, otro impuesto que no eran recuperables, ¿se acuerdan? Y los costos directamente atribuibles, ¿sí? Que son para obtener el activo, para tenerlo en condiciones de ser utilizado al activo. Y habla acá de algo que también está en nuestra norma argentina, pero no de manera tan explícita, pero lo dice la norma argentina, que habla de los costos de desmantelamiento. ¿Sí? ¿Qué serían costos de desmantelamiento? Esto lo hablo porque no lo teníamos para bienes de cambio. Mire, hay algunas actividades, como en la actividad minera, donde a nosotros nos dan la concesión de un predio, ¿sí? Y para que lo explotemos durante cierta cantidad de años, unos 5 años, 10 años. Cuando culmine, ¿sí? Cuando culmina la explotación, nosotros tenemos que devolver el lugar tal como nos dieron. Entonces nosotros tenemos que desmantelar todo. ¿Sí? Y eso va a implicar un costo dentro de 5 años. ¿Sí? Entonces, ese costo hoy me dice la NIC que tendría que estar activado. Y la norma argentina también, ¿no? Escuchen bien, ¿no? Le estoy diciendo que la norma argentina está en el informe número 30. El mismo informe dice que está no como dentro de la sección cuarta, ¿sí? Pero está en la parte cuando habla la norma de depreciaciones, ¿sí? Y habla de los costos de desmantelamiento. Entonces, ¿cómo se haría el registro ahí? ¿Cómo se registran los costos de desmantelamiento? Miren, yo le digo, por ejemplo, tenemos costo, ¿sí? Tenemos que activarle al bien de uso, que es por 1.000.000 de pesos. Entonces nosotros hacemos bienes de uso, 1.000.000 de pesos a caja, por 1.000.000 de pesos. Y hay costo de desmantelamiento que tenemos que activarlo a eso bien, por 100.000 pesos. ¿Qué asiento harían? A ver, Ricardo, Umaña. Hola, profe. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Me vas Bien, siguiendo bien. en el ejercicio? Sí, estaba escuchando. A Vos tenés ver, costo
es 1.000.000, ¿no? El bien de uso. Entonces vos haces el asiento, viene de uso a caja por 1.000.000. Sí, El costo de desmantelamiento de acá a 5 años que vos estimaste es de 100.000 pesos. sí, Y la norma contable, la NIC, como la norma argentina, hay una posición que está en el informe 30, te dice que vos son costos de adquisiciones. sí. ¿Qué asiento haríamos, Ricardo? A ver, Si yo te estoy diciendo que es costo de adquisición, claro, no, claro, primero quería ver cómo reconozco el costo. Débito costos a ver, ¿qué cuenta? Si yo estoy usando la cuenta viene de uso a caja por 1.000.000. sí, este, Y la norma te dice, es costo de adquisición 100.000, pero si es por costo de desmantelamiento. claro, pero a ver, tendría que debitar también bienes de uso, profe. Muy bien. Ahí que debita viene de uso 100.000. ¿Y Claro, qué vamos a acreditar? este, ¿Qué es el cálculo ese estimativo? El costo. una previsión, ¿Eh? profe. ¿Cómo lo tomaría vos? ¿Como contingencia? ¿O como... ¿Pero qué sería para vos primero? Vamos a ver. Un activo, un pasivo, un resultado. Un resultado. ¿Ya estás perdiendo ya? Porque ese costo, vos imaginate, Ricardo, es que vos le tenés que pagar a una empresa para que destruya todo, ponga así, es como que, viste que yo te digo, te estás comprando una casa, ¿no? Vos Sí, imagínate, Ricardo. Yo sí, te doy mi terreno, ¿sí? Te doy mi terreno y te digo, te lo presto por 5 años. Y vos te haces tu casita. Y tu casita te cuesta 1.000.000. Pero yo te digo, Ricardo, cuando termine los 5 años, me devuelve el terreno peladito, así, sin nada, con pastito. ¿Entendés? sí, Entonces, ¿qué vas a tener que hacer vos? Voltea todo, rompe la casa, o contrata a alguien que rompa la casa, claro. buscar ¿cómo se llama? Para que tiremos los escombros, ¿sí? A ver, Inés, Claro. ahí. Bueno, por ahí va. ¿Ah? ¿Qué es eso, Ricardo? ¿Es una pérdida hoy? No, ¿Una ganancia? Digo, ¿es una ganancia? Porque no. vos hoy, dentro de 5 años, me decís yo, dentro de 5 años yo pagaría 100.000 pesos. Entonces vos me decís, bien, profe, la norma dice, lo activemos o no. Lo activemos porque es un costo, porque yo tuve que construir mi casita por 5 años y si yo Sí, no afronto ese costo dentro de 5 años, yo no voy a poder vivir hoy. Y el contrato dice que yo lo tengo que devolver así, peladito, al terreno que me prestaron. ¿Me entendés o no, Ricardo? sí, Limpito, ¿no? Ni una piedrita. Entonces, ese costo tiene que ser activable. sí, sí, profe. Bueno, ¿es necesario o no? Sí, es Sí, necesario. Ahora, vos lo estimás hoy, es un número, hoy es un número, ¿sí? Lo estimás y me decís 100.000. Entonces vos decís, viene de uso 100.000. ¿Y qué acredito? sí. ¿Qué? ¿Es una contingencia? Sí, profe. ¿Ah? ¿Para vos una previsión? ¿Es una Sí, obligación claro. incierta? Sí, profe, porque no sé cuánto voy a pagar en el futuro. Entonces estoy estimando. No, pero ahí está mal con el concepto de previsión, ¿no? ¿Qué es la previsión? A ver, Ricardo. Bueno, profe, hay previsión para el activo y el pasivo. Bueno, vamos para la pasiva.
Sí. ¿Qué es lo contingente? Algo que va a ocurrir en el futuro, profe. Que vos no sabes ni cuándo va a ocurrir, Claro. ¿sí? Y no sabes por qué valor va a ocurrir. Ahora, ¿vos sabés cuándo va a ocurrir? ¿Acá? No. Acá te estoy diciendo, pues, si como es el ejemplo que acá 5 años vos me tenés que devolver. Ah, claro, claro. ¿Es Claro, una no la había escuchado contingencia bien. entonces? No, no, no. No es una contingencia. ¿Qué es? Claro. Es un gasto, profe. Un gasto. Pero es un gasto hoy. Hoy yo voy a gastar eso. Yo lo tengo que registrar en este ejercicio y además acreditar, ¿no? Porque vos querés acreditar un gasto. ¿Por- ¿Hay algo que no te cierra ahí, Ricardo? Mm. A ver. Ahí Profe, bien. Bueno, ahí Inés. a mí Sí, sí, Gisela. lo que te he dado de un gasto unas clases atrás, de la factura de la luz. Teníamos el gasto, pero si la factura llega antes de que pase el tiempo, o sea, en ese momento, aunque tengamos la factura en la mano, no reconocemos, o sea, no realizamos registración porque no ha pasado el tiempo para ese gasto, para Porque reconocer era, ese gasto. pero era por el principio de lo de vengado. ¿Sí? ¿Entendés? Y además todavía la deuda no era exigible, porque todavía no te habían prestado el Claro, sí, servicio, sí, pues no, Gisela. Acá tampoco me prestaron el servicio. Y es una deuda claro, que yo estoy estimando. Muy bien, Gisela. Acá es lo mismo, claro, es sí, parecido, es sí, una deuda que yo estoy estimando, pero que sí la claro, voy a tener sí o sí en el futuro, no es contingente o no. ¿Entiendes? Nada más que estoy estimando su importe, es lo mismo que el gasto. ¿Viste que claro, vos estimabas, teniendo en cuenta la factura anterior, por ejemplo, estimaba y en el futuro vos ibas a saber el monto verdadero. claro, Entonces acá la norma contable te dice, lógicamente, ese gasto sí o sí vos lo vas a tener que afrontar en el futuro. ¿Entendés? claro, sí. Entonces hay que estimarlo. ¿Sí? Y ese costo de desmantelamiento lo tenemos que registrar y es como dice Inés, tenemos que debitar bienes de uso y acreditar provisión por costo de desmantelamiento, por desmantelamiento, como ustedes quieran llamar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Entendiste, Ricardo? Sí, sí, profe. Pasa que no lo había entendido bien el enunciado. Bueno, sigamos. Bueno, y esto la norma argentina también lo tratan, así que ojo con esto, ¿no? Nuestra norma argentina, y ahí le coloqué qué parte de la RT17 lo trata. Al parecer no, pero debes leer tal punto, ¿sí? ¿Qué más debo tener en cuenta? Hay dos momentos trascendentales, ¿sí? Se compra, por ejemplo, el 1 de diciembre de 2019, se compra una maquinaria, pero se encuentra dentro de los depósitos de la empresa. La misma se habilita el 1 de febrero del 2020. El cierre del ejercicio económico se produce el 31 de diciembre de cada año. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Yo la compro a la maquinaria el 1 de diciembre de 2019. Y la dejo guardadita todavía, porque todavía tengo la viejita. Está guardadita. Al 31 de diciembre de 2019, ¿tengo que depreciar esa maquinaria? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Esto es repaso, chicos, porque esto tenemos que avanzar rápido. No tenemos que depreciar, ¿sí? No tenemos que depreciar, nosotros tenemos que depreciar desde la fecha de la puesta en marcha, desde que la empezamos a usar, desde ahí comenzamos a depreciar. Por lo tanto, en el siguiente ejercicio, recién vamos a depreciar la maquinaria, ¿sí?
Entonces ahí viene la importancia de la fecha de habilitación. Nosotros vamos a tener un momento de incorporación, que es la compra, reconocemos y hacemos la medición inicial, puede tener un tiempo en el depósito y viene la habilitación, que es el momento donde comienzo a utilizar. Y desde ahí se empiezan a transcurrir la vida útil y por lo tanto tenemos que depreciar la maquinaria. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora vamos a la medición periódica. En la periódica teníamos medición primaria, medición secundaria, que están las mediciones base. De la 2 me quedaba con la menor y llegaba a la medición seleccionada, ¿sí? Eso lo tienen que saber de 10. Es lo mismo, la misma filmina que habíamos visto en la clase pasada para bienes de cambio, siempre la vamos a aplicar, ¿sí? ¿Cuál es la medición periódica de los bienes de uso? Y bueno, y de acuerdo a la política contable tenemos dos, ¿sí? El modelo de costo y el modelo de valor revaluado. ¿Cuál elegimos? Esa es la pregunta. Y tenemos la medición secundaria, que va a ser el valor recuperable. Y el tratamiento es similar para las normas argentinas y las NIF, y ya vamos a ver qué diferencia hay, ¿sí? En cada uno, en el modelo de costo, en el modelo de valor revaluado y en el cálculo de valor recuperable. Ya van a ver ustedes que no hay diferencias tan sustanciales, ¿sí? Pero yo les voy señalando cuáles son las diferencias. Es la norma que más se parece a la norma argentina, o sea, la NIC 16. ¿Qué sucede en los entes pequeños? Es similar, solo debe considerar una pequeña diferencia en el cálculo del valor recuperable. Eso se lo señalo más adelante. Ahora vamos viendo el primer modelo, ¿sí? Por eso yo le mandé la primera parte de la filmina, modelo de costo. Luego vamos a ver el modelo del valor razonable. Y por último, un poquito le voy a hablar de valor recuperable. Y ahí terminaríamos, ¿sí? Vamos a repasar el modelo de costo, que el costo significa costo menos depreciaciones acumuladas. Entonces, ustedes ya vieron este tema, ¿sí? Acá nosotros tenemos que realizar estimaciones, los contadores, ¿sí? Todos estimamos. Acá aparece el juicio profesional. ¿Y cómo lo calculamos? A las depreciaciones tenemos que tener en cuenta la vida útil, el método de depreciación, el valor residual del bien al finalizar su vida útil, ¿sí? Y tenemos que empezar viendo cuál es el concepto de depreciación y por qué se reconocen las depreciaciones. Costo menos depreciaciones acumuladas, quiero que se graben, no es valor residual, sino es valor neto resultante para las normas contables argentinas como internacionales. ¿Sí? Vemos que en el modelo de costo el principal problema está, ya hemos determinado el costo de adquisición. Ahora tenemos que estimar las depreciaciones. Y para determinar las depreciaciones tenemos que tener en cuenta diferentes estimaciones, que ahora las vamos a ver. Vamos al concepto de depreciación. Desde el punto de vista contable, la depreciación podríamos decir que tiene dos caras. Este es el punto de vista mío, ¿sí? Que tomo una parte de la doctrina, ¿sí? Una parte de la doctrina dice, es la pérdida de valor del activo. Entonces, porque lo usamos, porque el activo se desgasta, puede transformarse en obsoleto, ¿sí? Y pueden haber otras pérdidas por el cual el activo va perdiendo valor. A su vez, decimos que el activo se va consumiendo, porque ustedes saben que nosotros tenemos los bienes de uso en el activo, y esos bienes de uso, a medida que van generando beneficio económico, nosotros los vamos mandando al estado de resultado, como depreciaciones, ¿sí? Entonces podemos decir que también las depreciaciones serían consumos de activo, ¿sí? A medida que va generando beneficio económico ese activo, la empresa va recuperando la inversión que hizo en ese activo, ¿sí? Y ello le va a permitir reemplazar el activo en algún momento cuando a nosotros ya no nos sirva, ¿sí? Para desarrollar la actividad. Y después
también una parte de la doctrina dice que sirve, la depreciación lo que hace es mantener la integridad del capital, para evitar distribuir utilidades ficticias. ¿Qué significa esto? Si yo le digo las depreciaciones, es un concepto, ¿sí?, que está relacionado con la integridad del capital. Permite el mantenimiento del capital. ¿Es verdad esto? ¿Alguien puede decirme, no, profe, o no entiendo algo? Traten de participar. Nosotros con Adriana estamos desde las 6:30 de la mañana también. Su valor y si nosotros no depreciamos el bien, entonces en el futuro no puede reemplazar. Si no reconocemos esa pérdida, el resultado contable va a ser mayor y entonces El resultado contable va a ser mayor. ¿Y qué más está distorsionado, Luis? Si no de precio. y si no de precio, bueno, no refleja la realidad, o sea, no. Pero, ¿qué valor? Muy bien, ahí dice Jiménez el activo. Claro, ¿El activo está sobrevaluado o no, Luis? Valor del activo. Claro, está sobrevaluado el activo y por lo tanto, viste que a mayor activo yo podría tener mayor ganancia, utilidad. Entonces Sí. estaría reflejando utilidades ficticias. Y por eso es que yo, al tener sobrevaluado el activo, luego no registro las depreciaciones, en el estado de resultado, el resultado contable va a ser mayor. ¿Sí, Luis? Sí. Pero tenías razón. Muy bien. ¿Sí? Bueno, van entendiendo la definición de depreciación. Ahora, ¿qué estimaciones tenemos que hacer? Nosotros adquirimos el bien, imaginen que compran un auto, viene la habilitación y viene la finalización de su vida útil. ¿Sí? Entonces nosotros, la primera estimación que hacemos es cuándo va a morir el bien, cuándo se va a dejar de utilizar y cuándo lo voy a reemplazar en la empresa. ¿Es fácil hacer esa estimación? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es fácil? Ustedes se compran un auto y tienen que decirme, lo voy a usar 5 años. Es una estimación que hacen hoy. ¿Sí? Pero es muy difícil estimar. Bueno, eso los contadores tenemos que estimar cuándo va a finalizar la vida útil del bien en la empresa. Eso se va a llamar periodo de utilización. Entonces, el primer problema, la estimación que debemos afrontar es predecir la vida útil del bien. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Cómo tenemos que estimar la vida útil? La norma contable, ¿sí?, ahí habla, cuando hablamos de vida útil, ustedes se acuerdan que yo les decía, ¿cuánto es la vida útil de un rodado? Y ustedes vienen y me dicen, profe, 5 años, y porque veían la tablita de la FIP. Hoy pasaron de largo en el examen y les dije, las normas impositivas establecían como vida útil, creo que 20 años. Se modifica la norma impositiva a 10 años, o era al revés. Y todos dicen cambio de política contable. Y ahí yo le estaba hablando de las normas impositivas, que el contador le daba bolilla a la norma impositiva. Nosotros, para determinar la vida útil del bien, tenemos que basarnos en una norma impositiva. Ahí está Soledad, ¿ves? Soledad Torres. No, en Bien. realidad no tendríamos que basarnos en las impositivas, pero yo lo coloqué como que sí se podía, pero que no era lo más conveniente. Puede, pero no refleja la realidad. No, pero bueno, ahí no era nada, ¿no? Ahí había determinado mal el contador, ¿sí? Sí. Por eso ustedes van a ver balances donde los bienes están totalmente amortizados, que le dije.
ustedes van a ver rodado totalmente amortizado porque pasaron los 5 años y la empresa lo sigue utilizando. ¿Sí? Y ahí un problema es de la determinación de la vida útil. ¿Sí? Ahora, un bien, ¿sí? Un bien tendría, ¿cómo hacemos el análisis de la vida útil? Yo quiero que ustedes entiendan el concepto de vida útil. Todo bien tiene una vida útil física. La física, por ejemplo, ustedes ven este televisor, ¿sí? Ese televisor es un televisor viejito, no sé si lo habrán conocido, bueno, yo lo había conocido en algún momento de mi vida que tenía, Adriana más con razón ella pasó por varios tipos de televisores, ¿sí? Pero nosotros teníamos que ver la vida útil física de un bien, ¿sí? Y ustedes me van a decir, bueno, ¿y cuál es la vida útil física? Cuando ustedes, si tenemos un rodado, ustedes van a ver que hay rodados que tienen 30 años, 40 años, 50 años, ¿sí? Y siguen viviendo. O sea, tienen vida útil física. Todavía no se convirtieron en chatarra. ¿Estamos de acuerdo? No murieron. Y ahí vemos este televisor en blanco y negro que siguen funcionando correctamente. O sea, la vida útil de todo bien de uso, ¿sí? Si nosotros los cuidamos bien, tendrían una larga vida útil física, ¿sí? Y sigue funcionando. Ahora, hasta que se convierte en esto, en la chatarra, ¿sí? Podemos hablar de una vida útil productiva. Y ahí nosotros estamos diciendo del potencial que tiene el bien para producir ingreso en un ente, ¿sí? Y eso va a depender del tipo de explotación, del tipo de la actividad de la empresa y de la política de mantenimiento. O sea, yo puedo tener un bien, ¿sí? Que tiene vida útil física, todavía existe, anda el rodado, pero, por ejemplo, para mi explotación ya no tiene tanta utilidad porque yo tengo que implementar, gasto mucho en mantenerlo ese rodado. Todos los meses lo tengo que mandar al taller. Entonces, el gasto de mantenimiento ya es excesivo, ¿sí? Entonces no me sirve a mí para realizar la explotación de mi negocio. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces el bien tiene una vida útil física, tiene una vida útil productiva, y bueno, y acá puse, por ejemplo, este colectivo viejito que era el COTAG. ¿Recuerdan que los COTAG, yo era chico y me parecía una chatarra y te llevaba a todo lado, ¿sí? Pero, o sea, el bien tenía vida útil, todavía física, productiva porque llevaba pasajero, pero quizá todos los meses iba al taller por mantenimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Y qué otra vida podemos hablar? Y hablamos de la vida técnica o también vida útil tecnológica. Ustedes saben, hay máquina de escribir, que muchos de ustedes deben tener una máquina de escribir, tiene vida física, tiene vida productiva porque produce, pero por la tecnología ya se hizo obsoleta la máquina de escribir. ¿Entienden, chicos? Entonces, deben tener en cuenta que la vida técnica, bueno, eso está relacionada con la obsolescencia, ¿sí? Y con los cambios tecnológicos. Hay otro tipo de vida que es la vida comercial, ¿sí? La vida comercial también se relaciona con la obsolescencia, pero más bien con la obsolescencia teniendo en cuenta algunas variables del mercado. ¿Por qué? Porque ahí cuando cambian los gustos, pero del mercado de venta, mis clientes ya no quieren ese producto. Y por ejemplo, acá yo le coloco, esta es una máquina que produce sombrero. ¿Sí? Ahora todo el mundo usa gorra. Si yo me pongo un sombrero ahora, ustedes se van a reír de mí, ¿sí? Pero en hace muchos años, ¿sí? Se usaban sombreros. Poner ahora. ¿Ah? Y ahora ni gorra, ¿no? Porque hay otros ya
otro tipo, ¿sí? Ahora están las boinas. Pero ustedes ven que el bien de uso tiene distintas vidas útiles. Entonces, nosotros como contadores tenemos que analizar eso, ¿sí? Y esos son factores a tener en cuenta cuando ustedes ven qué hay que tener en cuenta para determinar la vida útil del bien, y la norma contable te establece esos 4 factores, entre otros, que yo los relaciono con el concepto de distintas vidas útiles, ¿sí? El concepto de distintas vidas útiles que hablo yo, es el concepto que ustedes ven en alguna materia de administración, que son la vida útil de un proyecto. Entonces yo lo relacioné con la vida útil también de un bien desde el punto de vista contable, que alguno puede decir, no concuerdo con usted, profe. Sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, yo lo relacioné desde ese punto de vista para tener en claro el concepto de vida útil, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la capacidad que debería tener el bien? Entonces, un camión de reparto. Yo le digo, ¿qué prima más? ¿La vida útil física, la productiva, la tecnológica o la comercial? ¿Qué decís, Sofía? Para mí la productiva. Muy bien, concuerdo con vos, ¿sí? La productiva, ¿sí? Muy bien. Ahora tengo un equipo de computación. A ver, Georgina, ¿qué peso tiene más? ¿La física, la productiva, la tecnológica o la comercial? Para mí sería la tecnológica si es un equipo de computación. Muy bien, tiene más peso la tecnológica. Sí. ¿Sí? Un edificio. Y ahí lo pongo al monumental. Mi segunda casa. No la conozco, pero es mi casa. ¿Qué prima más? Para mí todas las vidas, ¿no? Pero hay una que tiene que prima más. ¿Cuál? ¿La física, la productiva, la tecnológica o la comercial? Muy bien, Jimena. Ustedes ven que en un edificio prima la física, ¿sí? Por eso es que nosotros vieron que la norma impositiva le dan a los edificios 50 años. ¿Entienden? Y hay edificios que duran. El Monumental tiene 82 años, ¿sí? Y está como nuevo, ¿sí? No sé cuántos años tendrá la cancha de Racing, ese cilindro, pero bueno, ahí debe Profe, ser más. justo hablando ¿Cuántos de años eso. tiene la cancha de Racing? No, pero profe, justo hablando de eso, están remodelando el Monumental, ¿no? Claro, ahora, después de los 82 años, pero no, lo vamos a hacer nosotros al estilo europeo. Pero la cancha de Racing, ¿cuántos años tiene, Marcelo? Ayer cumplía 70 años. 70 años, ¿sí? Sí. Mucho más joven que la nuestra, ¿sí? Pero ustedes ven, ¿sí? La relación, o sea, yo quiero que ustedes comprendan cómo determinar la vida útil de un bien, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta distintas variables. La norma contable te habla de un montón de factores, pero la idea es que ustedes tengan un concepto de lo que es la vida útil. No es que ir a determinar, rodado 5 años, ¿sí? Y yo les diga un bien de uso. Por eso le decía, un inmueble que estaba en el mar y lo hacían ustedes con el mejor material, el mejor cemento, el mejor ladrillo, no iba a durar ni más de 2 años. En cambio, si lo hacen de madera, tiene una mayor vida útil porque está cerca del mar. ¿Entienden, chicos? ¿Sí? Bueno, en función de ello surge el método de depreciación, porque ahora ya sabemos el concepto de vida útil y tenemos que determinar el método de depreciación. Y hay 2 tipos de métodos, en función del tiempo y en función, acá, disculpen, porque acá era en función del uso, ¿sí? En función del tiempo y tenemos en función del uso. En función del tiempo es darle 5 años, 10 años, 50 años, ¿sí? Entonces nosotros vamos determinando, teniendo en cuenta el concepto de vida útil, le damos un número, ¿sí? Y vamos depreciando.
Yo me tiro más por la depreciación que es mensual de los bienes de uso. Ustedes van a ver en las normas contables no hablan de año de alta completo, de año de baja completo, hay que tener en cuenta el principio de devengado, y ustedes en auditoría también van a ver ese concepto. Ustedes saben que dentro del método lineal hay línea recta, y está el año de alta completo, el año de baja. Entonces, viene una discusión. Las normas impositivas, acá está Adriana, toman año de alta. ¿Sí? ¿Es así o no es así, Adriana? Año de alta completo, se dice. Muy bien. Año de baja completo. Bueno, yo tomo, miren, ¿no? Yo lo adquiero al rodado, hago una buena inversión y lo adquiero al rodado el 30 de diciembre de 2019. Y yo cierro estado contable el 31 de diciembre de 2019. ¿Puedo tomar año de alta completo? Sí, por supuesto. Impositivamente sí. Ahora, ¿qué dice la realidad? Pero Inés, la realidad. Vos tomarías ese sistema de depreciación en la contabilidad para que te mande que vos lo has utilizado todo un año al bien. No, porque no refleja el verdadero desgaste que tuvo el bien. Estaría disminuyendo mis gastos Claro, de está depreciación. distorsionando tu resultado. ¿Sí o no? Impositivamente es otra cosa, ¿no? Porque vos lo tomarías porque vos vas a pagar más en el futuro. ¿Entendés, Inés? Porque vos estás tomando año de alta completo, no significa que no vas a pagar eso. Claro, vos... Impositivamente me conviene porque yo lo puedo utilizar para ganancias, para disminuir mi... Claro, pero vos te baja el resultado impositivo en este ejercicio. Cuando llegue en algún momento y vos lo des de baja, vos lo vas a dar de baja el 30, si tiene 5 años de vida útil, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. El 30 de diciembre de 2024, vos ya va a estar totalmente amortizado tu bien. ¿Entendés, Inés? Entonces ahí vos no vas a tener la depreciación del año de baja, impositivamente hablando, ¿no? Entonces ahí, en el futuro, pagarías más impuestos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. En función de su uso, tenemos unidades producidas, kilómetros recorridos, hora máquina, que es lo más cercano a la realidad, ¿sí? Acá la norma contable dice, se debe tener en cuenta que algunas de las partes importantes, integrantes del bien, pueden sufrir un desgaste o agotamiento distinto al resto de los componentes. Por lo tanto, acá se deprecian de manera separada. Y ahí está hablando la norma de la componentización, que explícitamente lo hablan las normas internacionales, pero las normas argentinas lo hablan en este punto, el método de depreciación. Y ahí les señalo en qué parte de la RT17 está y quiero que lo tengan bien en cuenta. El método de depreciación lineal implica valor de origen menos valor residual que va a tener el bien cuando culmine su vida útil. ¿Es fácil determinar eso? Eso se llama valor amortizable. El valor residual se estima y el valor neto de realización estimado del activo cuando finalice su vida útil. ¿Sí? Esto es muy difícil calcularlo porque ustedes saben, tengo que estimar el valor neto de realización que va a tener el inmueble de acá a 50 años. ¿Sí? Es muy teórico y es bastante complicado determinarlo en la práctica. ¿Sí? Pero la norma lo incluye. Se puede cambiar la estimación, ¿eh? Ustedes me van a decir, profe, ¿puedo cambiar el método de depreciación para que sea más cercano a la realidad? Sí. ¿Sí? Y ahí se trata, la norma contable dice que eso se va a tratar como un cambio de estimación contable. ¿Sí? Y si estamos dentro de la NIC, se tiene que aplicar la NIC 8, cambio de estimación contable también. ¿Qué diferencia hay con las NIC?
no hay diferencias sustanciales, pero le da mayor importancia a la componentización. La componentización, según las NIC acá, ¿no? Se pueden identificar distintas partes significativas en un activo, eso dicen las NIC. Yo digo, bueno, vamos a leer las NIC y hay que ver qué se refiere con parte significativa. Y la norma dice que tenga un costo significativo respecto del costo total. O sea que la norma mira el costo. ¿Sí? Entonces, de los colectivos, yo tengo que ver si el motor es un costo significativo o no. Para las NIC, ¿no? Las normas argentinas, acá hablan, pero le dije solamente, te dicen que vos podés diferenciar elementos, parte integrante significativa, y las podés depreciar de manera separada. Pero no da el concepto. En cambio, las NIC sí. Cuando tengo que determinar la componentización, dice la NIC, en el reconocimiento inicial. Y ahí, ojo, que una vez que yo reconozco inicialmente, tengo que empezar la depreciación separada. ¿Sí? Bueno, esa es la primera parte. Vamos a hacer un corte. ¿Duda hasta ahí?